así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco. Dice, ahí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estuvo en ayuno. Hemos aprendido del ayuno. Y él estuvo en ayuno precisamente para recibir instrucciones de Dios. Y entonces, hasta aquí, hermanos, en nuestra vida, si podemos trasladar este pasaje a nuestras propias vidas, todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y le hemos dado el control de nuestra vida, ya hemos recibido la gracia de la salvación. Hemos recibido gracia de parte del Señor porque Él nos ha salvado. Nosotros hemos oído el mensaje de salvación y lo hemos aceptado para nuestras vidas. ¿Y qué tuvimos que hacer? Eso, aceptarlo. Es un regalo, es una gracia de Dios para con nosotros. Recibimos la gracia como un regalo, como cuando recibimos un regalo el día de nuestro cumpleaños, etc. Segundo paso que hacemos para nuestra transformación, el segundo, número 2, es recibir la virtud del Espíritu Santo. Este segundo paso de crecimiento es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¡Wow! Entonces, prepárate para crecer, equípate. ¿Qué quiere decir eso? Anhela ser bautizado con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 10, capítulo 10, versículo 7, y dice, y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Recibimos la salvación por la gracia de Jesús, ministrada por un obrero, ¿verdad? Por un hermano cristiano. Y ahora lo que debemos hacer para crecer es convertirnos nosotros mismos en obreros del Evangelio de la Gracia. Pero, ¿cómo? Así justo como lo acabamos de leer, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y para esto, hermanos, necesitamos recibir la virtud del Espíritu Santo, así como la recibieron ellos. Ok. Entonces, para esto necesitamos, decimos que para crecer necesitamos la gracia del Espíritu Santo, así como la recibieron ellos. Hechos 1, del 4 al 8 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí, porque Juan, a la verdad, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. ¿Ok? Hechos 1.6 dice, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, gloria a Dios, ya recibimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación, entonces tenemos que seguir creciendo. Y ya somos salvos y entonces nuestro anhelo sería nosotros convertirnos en obreros cristianos. Pero el Señor Jesús dice, espérenme tantito, antes de que puedas ir a predicar, necesitas recibir
la virtud del Espíritu Santo sobre vosotros, para que me pueda ser testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que les dijo es que era necesario ser bautizados en el Espíritu Santo, para que recibieran de su virtud y poder predicar con el poder de Dios, con lo que podían, sin lugar a dudas, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque al tener el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, podemos acceder a sus dones, a los dones del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a 1 Corintios 12:1 y dice, para recordar, ¿no?, ¿cuáles son estos dones que necesitamos para predicar con poder? En la virtud del Espíritu Santo, no en nuestra virtud. Ahí es donde nosotros nos negamos a nosotros mismos. No es la poderosa oración mía la que va a sanar a los enfermos. Es la virtud del Espíritu Santo en mi oración. Amén. Y entonces me convierto en un obrero del Señor y entonces le doy la gloria a Dios y yo me niego a mí mismo. Dice 1 Corintios 12:1, vamos a leer hacia adelante, dice, acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando eras gentiles, ibais, como eras llamado, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está uno de los dones. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Si ustedes cuentan, son 9 los dones del Espíritu Santo. Amén. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu. En 1 Corintios 12:11 dice, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Entonces, ¿quién las obra? Mas todas estas obras, uno, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Entonces aquí nos está diciendo, esto lo obra el Espíritu Santo, que nos reparte estos dones a cada uno como quiere. Si, pues, tenemos que predicar un evangelio de poder. No te quedes sentado en tu casa, no te quedes sentado en la iglesia. Eres llamado a salir fuera de la iglesia, a salir fuera de la iglesia a predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que así como llegó alguien que llegó hasta tu escuela, hasta tu trabajo, hasta tu casa, no sé cómo, o te invitó a la iglesia y llegaste a la iglesia. Así eres invitado tú a trabajar por el Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor dice, espérame tantito, ya recibiste mi gracia, ya eres mi hijo, ahora quiero que prediques en el poder del Espíritu Santo y recibiréis virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Necesitamos el poder de Dios para poder compartir un evangelio de poder y no de sabiduría, no solamente de sabiduría humana, sino de poder de Dios. Entonces, el segundo paso para el crecimiento cristiano, para nuestra transformación, es con la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Gloria a Dios, es muy hermoso esto. Gloria a Dios. Vamos al tercer paso. El tercer paso tiene que ver con el propio corazón del cristiano, de mantener nuestra conciencia limpia, sana nuestra fe y desde luego la palabra de Dios, que es la sana doctrina.
Vamos a 1 Timoteo 1:5, dice, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, tercer paso en el crecimiento cristiano es que debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque en la iglesia encontramos la sana doctrina, no una doctrina parcial ni sujeta a interpretaciones personales que pudiéramos tener cada uno de nosotros en nuestra casa, sino como un baluarte, un apoyo, un refugio de tantos que diciéndonos que de tantos que diciéndose ser doctores de la ley no son más que mercaderes del evangelio, de los cuales debemos tener cuidado. Hay muchos predicadores que empiezan muy bien, que empiezan con una fe genuina, con el poder de Dios en sus manos y terminan siendo mercaderes del evangelio. No juzgo a nadie, no quiero dar ningún nombre, pero es muy importante que nosotros tengamos claro que el tercer paso de crecimiento es la fe genuina, no fingida. Dice, esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice, esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y luego le agrega, columna y apoyo de la verdad. Amén. ¿Quieres una sana doctrina? Necesitas congregarte. Porque en la congregación, ahí Dios junta sus ministerios, junta sus servidores que te van a hacer crecer y que en el caso nuestro, pues está perfectamente delineada la sana doctrina de tal manera que no prediquemos una doctrina de error, ni que prediquemos una doctrina que venga de una sola persona, ¿verdad? Y hemos aprendido de la poderosa mano de Dios, ¿verdad? El ministerio quíntuple que precisamente está para evitar que sea una sola persona la que pueda decir y hacer y dictar la doctrina, la propia doctrina en la iglesia. Aquí se trata de mantener la sana doctrina. No olvidar que es la iglesia, hermanos, es la casa del Dios vivo. En el versículo 15 de 1 Timoteo 3 dice, y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. O sea, ir a la casa de Dios, ir a la iglesia, congregarnos, hay que saber cómo conversar en la casa de Dios. La casa de Dios, hermanos, es un lugar santo. Y la casa de Dios somos nosotros cuando nos congregamos. No es el lugar, no es el salón donde nos reunimos. La casa de Dios es la propia congregación, cada uno de nosotros. Dice, y hay que saber, dice, para que sepas, necesitamos tener el conocimiento de cómo nos conviene conversar en la casa de Dios. Y luego agrega, ¿qué es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dice, del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. No olvidar, hermanos, que la iglesia es la casa del Dios vivo. Y el encargo de Pablo dice, 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ella la buena milicia. Y ahí está diciéndole, milites por ella la buena milicia. O sea, ya él no le está diciendo a Timoteo como a un niñito, ¿verdad? Ya Timoteo creció para este tiempo. Y él le llama a su hijo. Timoteo era hijo en la fe de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos padres espirituales, como lo tuvo Timoteo en Pablo.
Dice, te encargo para que conforme las profecías pasadas de ti, milites por ello a la buena milicia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas? Bueno, ahorita quiero avanzar un poquito más. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, en el versículo 19, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Hermanos, hemos recibido profecías, llamados al ministerio, así como las recibió Timoteo. Y Pablo le dice, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti milites por ellos la buena milicia. Y entonces ya no le da la categoría de niñito, ya no le da la categoría de adolescente, le da la categoría ya de un soldado de Jesucristo. Milites, es obvio, obviamente, de un ejército, la milicia es un ejército, por ellas la buena milicia. Ya lo llama a ser soldado de Jesús. Entonces, hemos recibido profecías, llamados al ministerio, dones del Espíritu Santo, y no crecemos. ¿Por qué? Ya tenemos todo. Solamente nos estamos convirtiendo en bebés gordos. Pero ¿sabes qué? No. Dios no quiere. Dios nos está alimentando, pero no para que engordemos, sino para que crezcamos. ¿Por qué? Pues por la falta de fe. Por eso dice la fe genuina. Por la falta de fe, tal vez, o la buena conciencia. No podemos dejar nuestros pecados, no podemos caminar una vida tratando de ser santos, una vida en santidad. Si no crecemos en esto, naufragaremos irremediablemente. Si no crecemos en la fe, si no crecemos en la buena conciencia, vamos a naufragar. Sin embargo, ahí está la provisión inagotable. Ahí está la provisión inagotable. ¿De dónde vamos a tomar todo esto? ¿Cómo vamos a recargar fuerzas? ¿Cómo vamos a recargar la fe? ¿Cómo vamos a ser redargüidos en nuestra conciencia? Por la misericordia de Dios. Su misericordia renovándose cada mañana, dispuesta a perdonarnos, a ungirnos de su Espíritu Santo y a esperarnos en su paciencia. 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. ¡Wow! Ahí está, hermanos, la sabiduría y la provisión de Dios para que nosotros podamos tener fe genuina y santidad. Todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias. Y luego dice, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Gloria a Dios. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Entonces, hermanos, tenemos que apoyarnos en la misericordia de Dios todos los días. Y luego de aprender de la palabra de Dios y santificarnos con la oración. Esto es poniendo delante de Dios nuestros pecados, pidiéndole que nos perdone y pidiéndole gracia en el trono de la gracia, ¿verdad? Para recibir oportuno socorro y recibir de su gracia para que podamos crecer. Dice, si esto propusieres a los hermanos, el estudiar la palabra de Dios y tener oración, serás buen ministro de Jesús, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado, la buena enseñanza que has alcanzado. Es decir, santifiquémonos con la oración y la palabra de Dios.
Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es importante. Antes de entrar en acción en la casa de Dios, que es columna y apoyo de la verdad, entonces antes santifiquémonos con la oración y la palabra de Dios. Amén. Para terminar, Dios quiere que tengamos, hermanos, un desarrollo cristiano conversando y conviviendo de acuerdo a como Dios quiere, a saber, en limpieza, sugiriendo, proponiendo, mandando y enseñando, meditando y haciendo lo que Dios quiere, repitiendo las cosas dignas de ser imitadas, purificándonos en el temor de Dios y exhortándonos unos a otros a ser mejores cristianos. Nuestro aprovechamiento debe ser manifiesto a todos. Nuestra transformación debe ser manifiesto a todos, no solo en la iglesia, aún fuera de la iglesia. Muchos empezamos en la iglesia siendo transformados, pero afuera seguíamos siendo los mismos o casi los mismos. La verdad es que cuando uno tiene un encuentro con Cristo no vuelve a ser el mismo. Pero bueno, a algunos nos ha costado dejar nuestra pasada manera de vivir. Entonces, por eso dice, purificándonos en el temor de Dios. Si tienes temor de Dios, vas a empezar a retraerte de hacer las cosas que sabes que no le agradan a Dios. Y exhortándonos unos a otros. Fíjense, si nosotros tomásemos en alguna falta a alguno, no es señalándolo, es exhortándolo. Dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurad, altad en amor. Entonces, cuando nosotros sabemos de algún hermano que ha cometido una falla, o que nosotros mismos hemos cometido una falla, pues entonces tenemos que ser exhortados en amor. Nuestro aprovechamiento debe ser manifiesto a todos. 1 Timoteo 1:14 dice, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es tremendo. 16 dice, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo Dios, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría cerrar aquí, hermanos, me gustaría cerrar con esto. Dice, mas por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Cuando la palabra de Dios señala que los ancianos y el pastor debemos ser ejemplos de la grey, no quiere decir que se fijen en nosotros, más bien que se fijen en las cosas buenas que Cristo está haciendo a través de nosotros, porque al que hay que seguir es a Jesús. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso es lo que debemos de decir los cristianos cuando estamos en la iglesia. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, al que vas a imitar es a Cristo. Amén. Y vas a tomar, pues obviamente, las buenas formas de la iglesia. Para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Y hermanos, la gloria es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. No es para los ministerios de la iglesia, no es para el hermano, no es para el hermano que te compartió de Cristo. La gloria no es para ti. En mi vida, dice un coro, la gloria es para Él. Por tanto, al Rey de siglos, y ahí está la gloria. ¿A quién le estamos dando gloria? Al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
Al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí tienes 3 pasos para crecer en tu vida cristiana. Amén. Dios te bendiga. Medita en ello y nos vemos dentro de 8 días. Nos oímos o nos vemos según lo que disponga las autoridades. Gloria a Dios. Dios les bendice, hermanos. Tengan un gran domingo. Gloria a Dios, hermanos. Con esto nos vamos a despedir con la bendición de nuestro Señor. La bendición de Dios el Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y hoy, hermanos, especialmente hablamos de la gracia que necesitamos para crecer. Necesitamos crecer individualmente para crecer como iglesia. En la medida que los líderes crezcamos, la iglesia va a crecer. En la medida que ustedes crezcan, la iglesia va a crecer. Necesitamos padres espirituales y para ser padres necesitamos estar en la madurez. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Me da mucho gozo verles y es un privilegio ser su pastor. Dios les bendiga.